nuestro mindset o lo que siempre nos ha motivado a nosotros es que siempre tenemos que estar viendo qué más nuevo hacer. Correcto. ¿Verdad? Es un tema como el mercadeo que siempre tenés que estar en innovación. Así. Entonces, de una vez, nunca se me olvida, me dice, ¿no te gustaría abrir una empresa con nosotros y que sea como la empresa del grupo de investigación? Porque con lo que nos hemos encontrado, sí me dijo, es que sí encontramos empresas de investigación, pero la realidad es que el enfoque inmobiliario no lo tienen. El gran reto al que yo me enfrenté, a pesar de que me abrieron las puertas todos, digamos, estos mis antiguos clientes, es que malo que bueno, ahí sí me meto a competir con empresas multinacionales. Uh-huh. Mi tercer hijo nace en 2015. Yeah. Entonces, digamos que de 2012 a 2015 fue como, estuvimos como en un estado de la empresa de sobrevivencia más que de crecimiento. Sin conseguir clientes. Sin conseguir mayores clientes, ¿verdad? Bienvenidos a Money Coach, un podcast para descubrir la libertad financiera. Aprenderás a hacer dinero y tener el mindset del 1%. Llegó el momento de ejercitar tu mente y crear buenos hábitos financieros. Y así como en los deportes, los negocios y finanzas personales también necesitan de un coach. Conversaré con mentores Money Coaches y juntos lograremos vivir en abundancia y crear riqueza. ¿Aceptas el reto? Yo soy Adrián Lemke y esto es Money Coach. Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Money Coach. Aquí les traigo una invitada especial, mamá, empresaria, amiga, con una historia y trayectoria impresionante. Tuvimos a su esposo aquí, entonces me va a compartir un poco de cómo llevan esa dinámica familiar, pero sobre todo cómo ha crecido su empresa. Lleva más de 10 años, incluso lleva 12 años con esta empresa muy enfocada en tema de estudios de mercado y otras herramientas. Pero aquí le damos la bienvenida a Lucía Rivers. Hola Lucía, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy emocionada de estar acá. Pues aquí entonces Lucía nos va a contar un poco. Ella es administradora de empresas, sacó su MBA con especialización en finanzas en España, estudió 4 años en Citi y luego empezó su aventura de emprendimiento. Así que los dejo con ella para que nos cuente un poquito de su historia. Pues bueno, como bien dice Adrián, me gradué de la Universidad Francisco Marroquín 2001 y en ese entonces la universidad, a diferencia de lo que es hoy, a uno le promovía o le incentivaba mucho la idea de que uno saliendo de la universidad tenía que ir a trabajar a una empresa, ¿verdad? Sí. Le incentivaba mucho esto, ¿verdad? No se hablaba mucho de ser emprendedor, ¿verdad? En ese entonces probablemente no estaba muy de moda. Casi nada. Sí. Nada. Entonces uno salía de la universidad con la idea de ir a trabajar a una empresa idealmente grande y multinacional, ¿verdad? Correcto. Entonces efectivamente mis primeros pasos, yo siempre fui una persona muy numérica, ¿verdad? Entonces efectivamente mi primer trabajo fue en un banco, específicamente en Citibank, en donde pues inicié mi carrera profesional. Ahí estuve alrededor de 3 a 4 años y ahí decido que quería ir a hacer una maestría, ¿verdad? Dije, es el momento, si pasa mucho el tiempo ya no lo voy a hacer, ¿verdad? Entonces me decido ir a España. ¿Soltera aún ahí? Soltera. Okay. Ese fue una de las cosas porque íbamos a hacer un grupo de amigas que nos íbamos a ir y al final el tema de que entonces dejamos al novio o no dejamos al novio, yo tomé la decisión que lo iba a dejar, ¿verdad? Con el riesgo y otras dijeron no, ¿verdad? Y se quedaron, pero yo creo que fue una experiencia muy, pues obviamente por el tema del aprendizaje académico, pero también personal, ¿verdad? Y ahí pues siempre fui a estudiar un MBA con una especialización en finanzas, ¿verdad? Okay. Porque nuevamente era donde yo me visualizaba. Números, ajá. Números. La realidad es que nunca me visualicé en tema de mercadeo y es en donde paré, ¿verdad? Pero al final del día, en donde estoy actualmente, pues también
tiendo o tengo que ver mucho el tema numérico, entonces siento que es una combinación de dos cosas. Regreso de la maestría y gracias a Dios encuentro rápidamente un trabajo y fue justamente en una empresa de investigación. La verdad que cuando yo oí el nombre decía, no me llama la atención, pero son cosas que dice uno, bueno, vamos a probar y educarme, porque yo lo que venía o lo que quería es como aprender, tenía esa sed de aprendizaje, ¿verdad? Y ahí una pregunta, ¿por qué después de pensar números, finanzas y de banca, decís me voy a investigación de mercado? La realidad es que me vendieron bien la idea, ¿verdad? Cuando me explican a fondo qué era, porque la realidad es que como no había tenido nunca, acercamiento con el tema, no tenía ni idea de qué se trataba. Entonces, en el momento en que yo veía de que los estudios de mercado tenían que ver con estadística, con números, con análisis, ahí es donde realmente digo yo, bueno, le voy a dar una oportunidad. Aparte de que era una empresa que recientemente había sido adquirida por era una empresa local recientemente adquirida por una multinacional. En ese entonces TNS, y nuevamente el mindset, el mindset de voy a trabajar en una empresa multinacional, ¿verdad? Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que entro y realmente la empresa había sido recientemente adquirida, entonces todavía se manejaba mucho como una empresa local. ¿Por qué resalto esto? Porque al final del día creo que esto me ayudó muchísimo, no solo a aprender para lo que fui contratada, que eran estudios de mercado, era directora de proyectos de estudio de mercado, sino que porque todavía se manejaba mucho como una empresa local, me dio la oportunidad de entrar en otras áreas de la empresa y aprender, ¿verdad? Gracias a Dios, pues logré mucho la confianza de la que era la expropietaria y en ese entonces mi jefa, y me permitió no solo estar en la parte de proyectos, sino que también ayudar en la parte financiera, por ejemplo, en algún momento, y en la parte administrativa. Entonces ahí es cuando empieza a cambiar mi mentalidad y decir, bueno, si yo sigo trabajando en un tema de multinacionales, no necesariamente es que tenga que ser así, pero mi experiencia había sido que me voy a desempeñar y voy a aprender un área muy específica de la empresa. Mientras que si estoy en una empresa local, ¿verdad? Como era la experiencia en la que tenía, mi experiencia, por lo mismo que mi sed de aprender, iba a tener la oportunidad de aprender más allá de lo que se me había contratado. Okay. Bueno, para hacer corta la historia, estoy ahí más de 7 años, me caso, vienen mis primeros hijos, porque realmente mi primera hija era gemela, ¿verdad? Mi idea era tener a mi hija y seguir trabajando, pero la realidad es que por la responsabilidad que se me dio en esta otra empresa, sí estaba trabajando durísimo. O sea, fue... Muchas horas, me imagino. Muchas horas de trabajo, pero la realidad es que yo me sentía bien. Pero en el momento en que quedo embarazada, digo, no voy a poder con esto. Ya me estaba afectando emocionalmente, tenía mucha presión. Y pasa, pues... Tengo este tema con mis hijos, que el gemelo que fallece, ¿verdad? Y entonces me quedo con mi sobreviviente, digámoslo así, mi primera hija, y digo, no, ahorita sí es el momento en donde tengo que dejar mi carrera por un lado y enfocarme a mi hija, sí, ¿verdad? Sí. Para hacer corta la historia, también es importante mencionar que vengo de una familia en donde mi mamá es un gran ejemplo para mí. Y yo la he admirado toda la vida como mamá, y ella sí fue una persona que se dedicó a sus hijos. Ella dejó su carrera y ella siempre lo dice, muy orgullosamente me siento que mi carrera ha sido ser mamá, ¿verdad? Entonces, en el fondo de mi corazón, yo también tenía esa mentalidad, ¿verdad? De que yo tenía que ser como mi mamá. Entonces, en ese momento que yo me vuelvo mamá, digo, no, o sea... Voy a imitar lo que a mi mamá le funcionó, que gracias a Dios, pues, las hijas, yo creo que ella ha cosechado buenos frutos, ¿verdad? Y por un momento dije, voy a dejar mi carrera profesional por un lado y me dedico a mis hijos, porque a los 10 meses quedo embarazada de mi segunda, ¿verdad? Okay. Entonces todavía como que hacía más sentido, ¿verdad?
Sin embargo, he de mencionar que en ese interim no dejé por completo la carrera y me metí a un emprendimiento de traer ropa de niños con mi hermana segunda. Entonces vendíamos ropa de bebés, ¿verdad? ¿Y seguías con tu carrera? Entonces, ya no ya. dejé de trabajar, digamos, en una empresa, y lo que hice fue empezar a hacer negocitos. Negocitos. Ok. Empezamos a traer ropa de bebé, luego me metí a hacer salidas de baño y las vendía a tiendas, ¿sí? ¿verdad? Y a raíz de eso, algunos, digamos, diferentes empresas con las que tenía relación me empezaron a pedir estudios de mercado, pero bastante informales. Ya, salieron de la... ¿Y qué edad tenías ahí más o menos? Yo tuve a Lucila de 31, entonces 31 eso habrá años. sido 31, 32 años. Ok, ¿verdad? ok. Entonces yo dejo de trabajar 2009, Priscila nace en el 2010 y en el 2011 viene pues la que fue mi mejor amiga en la maestría, Tica, y me dice, mire, fíjese que tengo este amigo que es el novio de mi hermana y que está yendo a Guatemala y quisiera que lo conociera, ¿verdad? Porque está abriendo una empresa en Guatemala. Yo en mi mente dije, él lo que viene es a que lo ayude a conectarse, ¿verdad? O a ver cómo lo ayudo, ¿verdad? O no sé, ¿verdad? La verdad es que no esperaba mucho, porque con mucho gusto lo atiendo, nos juntamos, nunca se me olvida, en el lobby del Intercontinental, y él me empieza a contar, pues, que representa una banca de inversión, que fundó con un socio, y que ahorita lo que venía era abrir una empresa en Guatemala, la sucursal en Guatemala. Entonces, hablando de todo un poco, me dice, ¿y tú a qué te dedicaste? ¿A qué te has dedicado? Entonces le conté que mi última experiencia, en donde me sentía, digamos, con más ya experiencia, había sido temas de investigación, y me dice, mira, nosotros como parte de la banca tenemos una rama dentro del negocio que es consultoría inmobiliaria. Y subcontratamos muchísimo el tema de investigación, porque nosotros no hacemos consultoría si no está basada en data. Claro. ¿Verdad? Entonces, de una vez, nunca se me olvida, me dice, ¿no te gustaría abrir una empresa con nosotros y que sea como la empresa del grupo de investigación? Porque con lo que nos hemos encontrado, sí me dijo, es que sí encontramos empresas de investigación, pero la realidad es que el enfoque inmobiliario no lo tienen, y nosotros hemos visto que hay ciertas metodologías propias, que la realidad es que nos gustaría mejor tener una empresa. Entonces, ¿no te gustaría? De una vez me lo propuso. O sea, ¿verdad? era algo que dijiste tú, lo que son oportunidades, ¿verdad? O sea, lo voy a ir a ayudar, y de repente el mismo día ya te está hablando de esa opción. Exactamente. Wow. Así de rápido puede ser. Así de rápido puede ser. Entonces yo dije, me llama la atención. La verdad es de que no estaba ahorita en un momento en mi vida en donde pensaba que iba a regresar a trabajar formalmente, pero sí, dame un chance para pensarlo y yo te respondo. Pero esto sí es importante mencionar. Sí me mencionó, o por lo menos eso fue lo que yo entendí, en que iba a ser relativamente sencillo, porque ellos ya tenían suficiente negocio para darme a mí y yo despreocuparme de ir a conseguir clientes. Ajá. Entonces dije, qué cómodo, yo ejecuto, hago los estudios, poco a poco voy agarrando mi equipo, ¿verdad? Sí. La cosa es que no me tomó mucho pensarlo. Yo siempre he sido de las que las oportunidades no siempre vienen dos veces, ¿verdad? Así es. Y si es algo en donde puede ser algo mío, que nunca lo había pensado, es la realidad, lo voy a tomar. Entonces, a los meses le dije, eso fue como en julio de 2010, porque Priscila mi segunda tenía meses. Yo le dije, ¿sabes qué? Solo dame chance para que la niña se vaya al colegio, ¿verdad? Y yo con mucho gusto empiezo en enero, ¿verdad? Pero la cosa es de que no fue así. Empezamos desde antes. Yo empecé a trabajar desde casa, me empezaron a mandar trabajo y yo empecé a ejecutarlo. Entonces ya formalmente fundamos la empresa, 2011, todo esto fue 2011, porque entonces Priscila ya tenía iba por el año. 2012, entonces ya dijimos, bueno, como dijimos, ahora sí hagámoslo formalmente, fundemos la empresa con todas las de ley, sociedad, busquemos dónde buscar oficinas, y paralelamente entra el que ahora también es mi socio local como head de la banca de inversión. Ok. Ese tú lo referiste, me imagino. Yo empecé a referir, sí, pero ellos
Ya ellos lo tenían los encontraron. contactos. Ya. Ajá. Ellos al final del día lo encontraron y pues empezamos, ¿verdad? Ya, y ahí empezaron de una vez como socios. En ese entonces, el que es mi socio local no era socio, a él lo convierten eventualmente, Ya. ¿verdad? Ok. Eventualmente, y la verdad es de que al día de hoy pues puedo decir que es el socio pues que dentro de mi empresa también, a pesar de que él ve la banca de inversión principalmente y otros negocios, Claro. es el que más involucrado está, ¿verdad? Ya. Y es el que más me ayuda en el día a día. Ok. ¿verdad? Ok. Bueno, para hacer corta la historia, ha sido ahí sí que un roller coaster, ¿verdad? Porque la verdad es que cuando uno inicia, primero que nada, al final del día también otro tema importante que a uno tal vez no le inculcaron tanto en ese entonces en la universidad, es la importancia de aprender a ser vendedor, Claro. ¿verdad? ¿Y por qué menciono todo esto? Porque al final del día, como les había comentado al inicio, yo creí entrar a una empresa en donde me iban a venir los negocios, y que yo solo iba a ejecutar. Pero cuando ya me tiro al agua, digo, no me están viniendo los negocios que me habían dicho, ¿verdad? Claro. Ajá. Entonces ahora tengo que ver yo qué hago, porque yo ya estoy metida en este barco y lo tengo que sacar adelante. Así es. Entonces, bueno, gracias a Dios en la empresa anterior yo había tenido muchos contactos, o sea, había tenido acceso y había tenido acercamiento y había atendido a muchos clientes importantes, digamos, pero en la industria de consumo masivo y de banca. Entonces, ahí es donde yo principalmente me había formado. Esta empresa la estábamos formando, sí, como una empresa de investigación que atendía a todas las industrias, pero sí queríamos darle un enfoque inmobiliario, ¿verdad? Claro. Que era, digamos, en donde encontrábamos esa Un nicho oportunidad. enfocado, correcto. Ajá, Correcto. esa oportunidad. Pero entonces digo yo, no me está viniendo el negocio, ¿qué hago? Entonces empiezo, lo que se me hacía más fácil en ese momento, porque yo no era totalmente ajena a la industria inmobiliaria, es la verdad. No Estabas tenía empezando a contactos. conocer, sí. Así es. El único, digamos, contacto que tenía era un amigo personal que se me volvió mi amigo a través yo lo conocí en Citibank, que él había puesto, se podría decir que una empresa que me iba a competir. Wow. Ok. Ajá. Era de las pocas que en ese entonces estaba atendiendo temas de investigación en temas inmobiliarios. Entonces era mi único link, entonces yo decía, no lo puedo abordar porque es mi competencia, Claro. digámoslo así. Sí. Entonces, ¿qué hice? Tocar puertas con mis antiguos clientes, ¿verdad? Banca y consumo masivo. Ya. Y gracias a Dios tuve la dicha que muchos me abrieron la puerta, ¿verdad? Pero la realidad es que no era suficiente. Primero que nada porque, digamos, en esta industria de investigación, o por lo menos con la rama con la que nosotros empezamos, son estudios hechos a la medida, ¿verdad? Nosotros vamos, abordamos a un cliente, entendemos sus necesidades y le creamos una solución que le va a responder a las preguntas que tiene, ¿verdad? Claro. Con el objetivo de poderles dar hallazgos para que tomen mejores decisiones. Sí. Pero ¿qué pasa con los estudios ad hoc o estudios a la medida? Que son one shots normalmente. O sea, usted contrata un estudio y no sé cuántos años después, cuántos meses después o ¿verdad? Cuánto tiempo después me va a volver a contratar otro estudio. Claro. ¿Verdad? O sea, no es como un cliente frecuente porque... No tiene un ingreso fijo, no Claro. puede planificar muy bien porque primero que nada se enfrenta que la cartera de clientes es relativamente limitada. Sí. El gran reto al que yo me enfrenté, a pesar de que me abrieron las puertas todos, digamos, estos mis antiguos clientes, es que malo que bueno, ahí sí me meto a competir con empresas multinacionales, ¿verdad? Que al principio, de verdad que en esta industria uno cree, y a lo largo del tiempo nos hemos dado cuenta que uno tiende a hacerse menor porque es una empresa local formada en Guatemala, pero a lo largo del tiempo se da cuenta uno que si bien ellos tienen unas soluciones, pues obviamente de años, en donde tienen muchos clientes alrededor del mundo, ahí no podemos competir, pero sí podemos competir en otros puntos. Claro. ¿verdad? Bueno, entonces para hacer corta la historia, empiezo a tocar puertas en consumo, empiezo a tocar puertas en banca, pero ahí la competencia sí es muy fuerte, principalmente abastecida por las empresas multinacionales. Ya. Y por otro lado, empiezo a tocar puertas al tema inmobiliario, ¿verdad? Al tema del real estate, que es ahí en donde, en principio, debería de haber sido nuestro enfoque, porque ahí es donde no hay quien atienda. Claro. ¿Y había cierto know-how de Costa Rica o de...? Sí, había cierto know-how de Costa Rica en algunos temas que gracias a Dios adoptamos, pero el tema de investigación de metodología nosotros lo venimos a aportar, Ya. ¿verdad? Ya. Ahora bien,
¿Qué pasa cuando empiezo a tocar las puertas en el tema inmobiliario? Resulta que el tema de real estate en ese entonces estaba todavía en pañales en temas de investigación. ¿En qué sentido? Porque no han habido muchos players y los desarrolladores inmobiliarios y la industria en general había todo el tiempo sobrevivido sin necesidad de información, no tenían esa educación o no tenían esa necesidad creada en donde le veían el valor a los estudios de mercado. Sí. Entonces, ¿qué pasó? No, digamos, por muchas puertas que tocáramos, era bien difícil. No se animaban, nadie se arriesgaba, principalmente porque sí habían habido players o jugadores que no necesariamente habían quedado bien, aparte con los pocos que se había dado, no habían quedado bien. Entonces, para nosotros empezar a decir, nosotros sí traemos la solución, ustedes necesitan este tipo de servicios para tomar mejores decisiones. La verdad es que nos costó muchísimo. Sí. Bueno, para hacer corta la historia, entonces, ¿qué hacíamos, verdad? Entonces, la estrategia fue seguir en línea con los que sí están, las industrias que sí están acostumbradas a contratar este tipo de servicios y seguir tratando de entrar ahí, pero sabíamos que era cuestión de tiempo. Sí, en una era no hay competencia, pero no hay confianza porque nadie se anima, y en la otra hay mucha competencia. Exactamente, Sí. entonces, ¿verdad? Entonces, creo que parte de lo que nos costó muchísimo es entender qué teníamos que hacer para ser exitosos, ¿verdad? O para poder hacer un negocio que fuera creciendo. Claro. Bueno, gracias a Dios, pues picando piedra, y ahí sí que poniéndome el sombrero de vendedora que nunca había sido y nunca había creído necesitar ser, ¿verdad? Empecé, ¿verdad?, a contactar a los desarrolladores, ¿verdad? LinkedIn, que por referidos, a tocar puertas, ¿verdad?, a tratar de convencerlos que era una necesidad que iban a tener. Y tuve dos suertes, digámoslo así. Yo empiezo en 2012, todo esto, digamos, mi tercer hijo nace en 2015. Entonces, digamos que de 2012 a 2015 fue como, estuvimos como en un estado de la empresa de sobrevivencia más que de crecimiento. Sin conseguir clientes. Sin conseguir mayores clientes, ¿verdad? Teníamos, gracias a Dios, la confianza de algunos, pero no era algo que yo decía, ¿qué hago el otro mes? Claro. ¿Cómo pago la oficina? Gracias a Dios lo que hice, pues obviamente en temas de gente, no contraté a mucha gente, tenía 2 personas únicamente y el resto la subcontrataba por necesidad. Eso sí, como que empecé como que a armar mi cadena o mi red, mejor dicho, de proveedores freelancers, ¿verdad? Porque yo dije, no me voy a arriesgar ahorita a tener gente fija si no tengo garantizado el tema de ingresos. Y pues nace mi tercer hijo y en el 2015, y después de eso dije, bueno, ahorita sí hay que ver qué cosas diferentes hacemos. Tuve acercamiento con una empresa española en donde me fui a España a conocerla y todo, porque dije, tengo que traer algo diferente, algo nuevo. Como para diferenciarte de la competencia. Para diferenciarme, más que para diferenciarme, yo lo que estaba buscando en ese entonces, todavía un poco desenfocada, quisiera decir yo, traer productos complementarios a la investigación. Esta era una franquicia que tenía que ver con Customer Experience. Entonces, mi visión era, yo ya tengo la parte de inteligencia que puede alimentar esta otra herramienta y podemos dar un servicio también de experiencia del consumidor, pero ya con alguien que tiene, digamos, la herramienta probada. No quería como innovarla o empezar desde cero. Porque sí, imagínate después de todo eso empezar ya algo que ya tuvieron proven record, ¿verdad? Exacto. Sí. Y la verdad es de que eso ha sido por mucho tiempo mi mentalidad. O sea, si quiero hacer algo nuevo, diferente, primero investigo si alguien más ya lo está haciendo y tocar la puerta para ver si hay algún interés en poder hacer algo juntos. La cosa es de que sí fuimos muy avanzados con esa negociación. De hecho, ya me habían dado la representación, pero nos decidimos hacer para atrás. Porque, primero que nada, como mucha gente que tiene franquicias sabrá, pues sí hay que hacer bien los números con el tema de los royalties, de los fees, de lo que se quieren quedar, ¿verdad? O sea, no todas las franquicias, digámoslo así,
digamos, hay que hacer bien los números para tomar esa decisión, pero no necesariamente fue por eso. Eso sí nos detuvo un poquito, pero sí le hubiéramos tomado la oportunidad, si no es porque tuvimos, digamos, ahí sí que el milagro, yo no sé cómo llamarle, que empieza a despegar el tema de necesidad de investigación de mercado en el tema inmobiliario. Ok, entonces ahí ya dijiste, esto ya no me va a dar el valor que yo esperaba. No solo no me va a dar el valor, sino que empecé a tener mucha demanda de trabajo. Ya. En donde dije, no sé si me va a desenfocar Claro. para lo que realmente fuimos, digamos, creados. Claro. Y adicionalmente, tal vez es el momento para agarrar esta oportunidad en donde se nos está generando esta demanda que no teníamos, y la razón fueron tres factores realmente que nos llevó a esto. El primero es que mi principal competidor, que era mi amigo, decide vender la empresa, y en ese entonces, no es necesariamente es ahora porque los actuales dueños de esa empresa también son mis amigos ahora, pero lo que quiero decir es de que en ese entonces, que es lo que me pasó a mí por mucho tiempo, la empresa era él. Ya. ¿Sí? Sí. Digamos, en el momento que él se sale, pierde bastantes clientes que vienen conmigo. Claro. O sea, te dio esa ventaja. Ajá, me dio esa ventaja. Digamos que el poco mercado que había en ese entonces estaba dividido tal vez entre nosotros, y él decide vender su empresa y deja como que a esos clientes sontos. Ya. ¿Verdad? Sí. Porque probablemente les tocó un tiempo, y ahí es donde también aprendo yo, la empresa no puede ser uno. No, pues, él ¿verdad? era como muy autoempleado y todo era a través de él. Era su nombre, la marca, sí. era la marca. Y a mí, ahorita le voy a contar que sí me pasó por mucho tiempo eso, y yo siento que eso ya lo estamos, digamos, superando. Transicionando. Ajá, porque lo mismo le pasó a mi ex jefa, donde yo me formé. Vende la empresa, ella se decide retirar y la empresa se vino para abajo. Wow. Ajá. Entonces, y ahí sí que poca visión del comprador, porque ahí uno debe saber que la marca es la dueña, pues. ¿Ah? Pero entonces ya tenía yo dos ejemplos. Sí, dos ejemplos a la vista. Entonces, claro. Qué importante es, principalmente en empresas de servicios, no ser uno, ¿verdad?, la marca, sino que obviamente es muy importante darle el reconocimiento y hacer crecer la marca como tal, porque en el momento que falte la cabeza, se pierde. Es totalmente. Y eso te diría, no te puedo dar un número exacto, pero a 70, 80% de las empresas en Guatemala eso les pasa, que todavía dependen de esa persona, y mucho en la parte comercial también a veces, ¿va? Así es. Sí. Y el típico de que no, si usted no me atiende, yo no quiero. Claro. Yo ya lo superé, gracias a Dios. Ahora soy feliz muchas veces cuando yo ya ni me entero, y ahorita voy a contar un poco de esa parte, pero sí siento que esa parte, primero Dios, ya la estoy superando. Avanzaste. Ajá. Ok. Bueno, resulta que entonces dos factores que me hicieron a mí entonces ya posicionarme y ya lograr ese digamos, flujo de negocio que yo necesitaba para no necesitar nada más en ese momento. Fue este competidor, adicionalmente la gran competencia que empezó a tener el tema inmobiliario. Empiezan a meterse muchos desarrolladores al mercado. Sí. Y eso hace que los 50 players que habían en ese entonces se conviertan en 200. Wow. ¿Verdad? Entonces es cuando ya se dan cuenta los desarrolladores, bueno, ya no somos los únicos. Claro. Ya necesitamos ver qué hacemos de diferente. Entonces ahí sí tal vez ya necesitamos información, estudios de mercado. Entonces ahí no solo eran ahora 200, sino que ahora sí era un must hacer ese estudio. Ya era un must. Pues ahí te creció la demanda de clientes. Y eso, digamos, entonces cuando pasa esto y empezamos a entender que ya había esa sed y esa necesidad de información, es cuando decimos, bueno, ya necesitamos sacar un producto que sea principalmente enfocado al tema inmobiliario, y no solo eso, sino que adicionalmente sea un producto que yo pueda vender mensual, trimestral o semestral. Ok. ¿Por qué? Porque yo traía también, eso yo lo había aprendido en la empresa anterior. Claro, esa recurrencia, entiendo yo. Así es. Que no sea un cliente once in a lifetime, ajá. Ajá, entonces ese estudio yo lo
vi en la otra empresa a nivel de números y sabía que era muchísimo más rentable, ¿verdad? Porque obviamente se levanta la información una vez y se vende las veces que uno quiera, Sí. ¿verdad? Entonces yo decía, necesito uno de esos estudios, pero no había aterrizado y como le mencioné, al final del día estuve en algún punto desenfocada. En ese entonces dije, el estudio que tenemos que sacar, continuo, sindicado, que es como le llamamos, tiene que ser inmobiliario, ¿verdad? Entonces tuve la dicha de que vino una empresa muy grande y me contrató el primer levantamiento, ¿verdad? Y yo dije, con esto me subsidio, porque al final del día uno quiere hacer muchas cosas, claro, pero al final de cuentas los recursos son limitados. Sí. O sea, el primer levantamiento y hacer esto que iba a ser masivo implicaba una inversión. Entonces dije, me contratan este estudio, ahorita dije, ahorita es cuando, ya no paro, claro, ¿verdad? Y creamos lo que nosotros llamamos el Market Scan, ¿verdad? Que es el estudio pues, que levanta toda la oferta inmobiliaria que hay iniciando en la gran área metropolitana de Guatemala. Y ahorita pues ya gracias a Dios lo tenemos a nivel de todo el país. Ok. Todo estudio de oferta, es oferta. Estudio de oferta. Entonces yo a mis clientes les digo, estos son todos los proyectos que hay en el mercado con 15, 20 indicadores que le ayudan todo a permitir. Detalle. Yeah. Ajá, Yeah. todo el detalle por proyecto. Claro. ¿Verdad? ¿Y eso es enfocado solo en su segmento o en general? En general. Todo, o sea, Nosotros- vas a ve todo, o sea, es como una foto. Una foto amplia de lo que está pasando en el mercado, quiénes son los players o los proyectos inmobiliarios que se están introduciendo, qué están ofreciendo, qué precios están ofreciendo, qué tamaños, cómo están yendo en ventas, cómo es su servicio al cliente. Y lo bonito de eso, Lucía, es que ese mismo estudio se lo puedes vender así en empresas. Exactamente, y de diferentes maneras. Exacto. Porque al principio no es, y esas, digamos, son cosas que uno va aprendiendo también, ¿verdad? Nosotros en principio creíamos que el estudio, digamos, iba a satisfacer ciertas necesidades y con el tiempo, o para ciertos players, ¿verdad? Y que nuestra, digamos, idea era de que lo que teníamos que entregar era una cosa, y con el tiempo nos hemos ido dando cuenta y hemos tenido que ser más flexibles en poder crear diferentes paquetes, digámoslo así. Claro. Paquetes o tipos de entregas, ¿verdad? O estamos utilizando esa información para otros estudios, ¿verdad? Sí. Que eso es lo que nos ha ayudado muchísimo. Sí. Porque este estudio, si bien nos sirve para la venta y para generar ese flujo constante, nos sirve a nosotros como empresa internamente a tener bien mapeado qué es lo que está pasando en el sector. Ya. Entonces nos da muchísimo más conocimiento de lo que está pasando y podemos aportar más en estudios en donde no necesariamente nos compran esa información, pero nos hemos vuelto como referentes del sector. Totalmente. Porque tenemos todo el tiempo el conocimiento de lo que está pasando en el mercado. Claro. Entonces al final del O sea, día... vas actualizando, porque eso me imagino que siempre va entrando un jugador nuevo, 2 proyectos nuevos, entonces hay que ir actualizando, pero ya tenés también esa información, pues toda esa data que... Toda esa data, ¿verdad? Entonces, al final del día, eso nos ha hecho, ¿verdad? Nos ha producido tanto bien en la empresa que, primero, como le mencionaba, ya lo hemos ampliado al interior y ya lo replicamos desde hace 3 años en El Salvador y Costa Rica, que era lo que le mencionaba. Nosotros, al final del día, atendemos desde Guatemala a la región centroamericana. También, pues, atendemos a ciertas partes del Caribe e inclusive hemos hecho estudios en el norte de Sudamérica, ¿verdad? Tipo Colombia, Bolivia, hemos hecho estudios en Ecuador. ¿Y todo eso lo puedes hacer remoto o tienes que tener presencia? Nosotros, para los países pues ajenos a Guatemala, tenemos equipos de campo, ¿verdad? Son los equipos de campo o personas expertas en recopilación de información, porque no necesariamente todo se recopila a través de encuestas o a través de levantamientos, sino que también necesitamos estos otros perfiles de personas que se dedican a hacer, por ejemplo, entrevistas a profundidad, focus groups, pero digamos que todo lo que es de recopilación de información sí lo tenemos en cada país, ¿verdad? Claro. Y Y todo ustedes lo tienen concentramos una en red de Guatemala. alianzas para Ese. que subcontratas para tener todas esas piecitas para poder armar el rompecabezas. Exacto. Ya. En algunos casos son aliados, ¿verdad? Y en algunos casos son equipos propios, Ok. ¿verdad? Tenemos una combinación de los dos.
Y pues nosotros a medida que ya vamos viendo que se justifique, ya vamos haciendo como algo propio, ¿verdad? Claro. Pero, Claro. por ejemplo, el tema de campo, inclusive en Guatemala tenemos un proveedor, que es el que realmente nos ayuda principalmente el levantamiento, pero es un proveedor que nos trabaja casi exclusivamente a nosotros. Ya, al fin ¿Verdad? ya se vuelve casi tuyo, pues, Ajá. pero sin es tanto el compromiso. trabajo que le damos, ajá, Ya. porque hemos probado diferentes modelos, ¿verdad? Y este es el que más nos ha funcionado ya hace como de 5 años para acá. Claro, ¿verdad? claro. Pero más o menos ahí vamos y digamos, ¿qué pasa? Ya teníamos este producto, viene la pandemia y ahí es cuando sí decidimos decir, digamos, nuestro propósito o nuestro mindset o lo que siempre nos ha motivado a nosotros es que siempre tenemos que estar viendo qué más nuevo hacer, Correcto. ¿verdad? Es un tema como el mercadeo que siempre tenés que estar en innovación. Así es. ¿Y es mucho por la competencia o es más por la exigencia del cliente? ¿O por ambos? Yo creo que nuestro principal propósito siempre es como darle valor al cliente. Claro. ¿Verdad? Entonces, entre más herramientas podamos darle a nuestro cliente, digamos, obviamente, primero vamos a garantizar que regrese con nosotros y segundo, le vamos a poder responder mejores Sí. las preguntas que tiene. Ujú. Entonces, cuando vino pandemia, gracias a Dios, pues como muchos de nosotros, de las empresas, pues nos mantuvimos en un poquito de modo sobrevivencia. Gracias a Dios nosotros no tuvimos que despedir a nadie, así todos trabajamos desde casa. De hecho, nosotros a raíz de la pandemia sí mantuvimos el trabajo híbrido, que creo que en nuestro caso se puede, ¿verdad? Pero a raíz de la pandemia surgieron nuevos productos, ¿verdad? Sí. Por la misma necesidad de decir, bueno, estamos teniendo esta demanda, hay cosas que en ese entonces las estábamos subcontratando y dijimos, ya es momento de nosotros empezar a hacer nuestro propio departamento y ahorita le voy a poner un ejemplo. Nosotros siempre hemos atendido a clientes que quieren abrir nuevos puntos de venta, ¿verdad? Ok. A través de una herramienta que se llama Site Selection, Ujú. ¿verdad? Entonces vienen con nosotros cualquier empresa que quiera ubicar nuevos puntos. No importa la industria. No importa la industria. Ok. Hemos atendido farmacias, talleres, hemos atendido supermercados, hemos atendido gimnasios, laundromats que nos contrataron en Costa Rica. Que Ok. son estas lavanderías de auto, ¿verdad? Ah, sí. De que uno llega como la de los estados, que aquí en Guate creo que no hay muchas, o si Sí. hay, pues no hay tan formales. Y entonces, ¿qué hacíamos? Lo que hacíamos es que nosotros podíamos aportar mucho. Nosotros sí habíamos diseñado nuestra metodología dentro de los pasos, mucho lo hacíamos nosotros, pero en donde nos quedábamos cortos, por ejemplo, era el análisis de geolocalización, ¿verdad? Yeah. Análisis de geolocalización en donde sí nos sentíamos cómodos haciéndolo, pero no contábamos con toda la información necesaria ni con las herramientas para hacerlo. Entonces, ofrecíamos el servicio, pero subcontratábamos a partners, ¿verdad? Que con los que hemos trabajado por años, ciertas partes del estudio y nosotros lo entregamos ya consolidado con todo. Ujú. En el momento en que nosotros empezamos a ver que era una necesidad y que se estaba dando con más recurrencia, armamos nuestro propio departamento de geolocalización y la realidad es que hemos ido avanzando muchísimo desde la pandemia y nos sentimos bastante contentos con todo lo que hemos logrado, porque al final no solo consiste en poder saber cómo hacerlo, sino que tener la información para poder hacerlo. Claro. Y eso es lo que en nuestros países más cuesta, Sí. ¿verdad? No Sí. existe información y la No realidad... hay. Y eso es valor, porque ya llevas 10 años de recopilar data y pues tenés ahí un activo fuerte. Sí. Y pues gracias a Dios hemos traído a los... que eso es parte tal vez de lo que le quisiera comentar. Creo que uno de los retos más importantes para nosotros en la empresa es poder encontrar a las personas con el perfil adecuado. Por 2 razones. La primera es que uno al principio como no sabe, ¿verdad?, qué es a dónde quiere llegar necesariamente, no sabe cuáles son los perfiles o las características de las personas que requiere dentro de su equipo. Uh-huh. Y cuando ya las define, a veces, muchas veces se encuentra con el tema que no las puede pagar. Correcto. Ajá. Sí. Entonces, digamos que ese ha sido uno de los retos más importantes, pero puedo decir ahora que después de 10 años, realmente ya voy para 12 años, porque empezamos 2012, ya estoy en 12 años, ¿verdad? Puedo decir que
ya me siento finalmente contenta con el equipo que tengo, porque por muchos años me tocó a mí hacer de todo. Claro. ¿verdad? Y ahí te voy a hacer una pregunta, porque es bien importante. Yo creo que es el problema de mucho empresario, lo que hablamos de ser como autoempleado. Ajá. Hacer un equipo no es de la noche a la mañana. No. Toma tiempo, pero uno lo que tiene es que tener fe que con el tiempo se va a dar. Porque eso es lo que ya me imagino que ahorita vas a platicar, que te lleva a esa estructura, a decir, ya no Lucía es la que todo el tiempo está dirigiendo la orquesta. Así es. Y qué satisfacción de verdad que me da. Pero eso le digo yo, amigos, hay que empezar ya, porque no creas que en 2 años ya tenés tu equipo. Esto puede ser 7, y en tu caso fue 12 años, en mi caso probablemente también fueron casi 10 años, para poder salir ya más de la operación y estar un poquito más como dueño, ¿verdad? Así es. Sí. Sí. Yo tengo el primo el primo de Guayo, uno de los primos de Guayo me decía, porque por mucho tiempo yo no podía viajar. Yo no podía dejar la empresa. Era perder ingresos y dejar de atender a tus clientes. Me sentía mal, con cargo de conciencia, porque yo decía, o sea, no puedo. Sí. Y ya puedo decir que hace 2 o 3 años ya me voy en paz, ya no me voy con cargo de conciencia. No lo hago tan frecuente en momentos, obviamente, en donde yo sé que hay más trabajo, pero sí es tan importante formar un equipo adecuado que cuesta entender cuál es y cuesta entender que uno, ¿verdad? A veces, aunque no lo pueda pagar hoy, tiene que tener la esperanza que ese perfil le va a generar a uno los ingresos para poderse pagar solo. Claro, ¿verdad? correcto. Eso es lo que a mí me costó, honestamente, por muchos años entender, porque yo siempre en ese sentido he sido como una persona muy conservadora, en donde no me gustan las deudas, que ahora ya entendí también que puede ser parte para el crecimiento del negocio. Sí. De hecho, ya hace 2 años, ya por primera vez en mi vida saqué mi línea de crédito. Ahora este año ya tengo aprobado un préstamo, que también es difícil que a uno le den dinero cuando uno tiene un récord. No has tenido récord. Ajá. Y era un poco ese tu mentalidad de decir, no quiero deudas. No me quiero meter a ese lío adicional que yo mañana diga, si a veces no al inicio me costaba, claro. ¿cómo voy a sacar los salarios? Claro. No quiero poner a pensar que le voy a deber a un banco. Pero ya entendí a través de los años que digamos que esa mentalidad hay que cambiarla para poder crecer. De lo contrario es muy difícil. Claro, hay que hacer bien los números, hay que saber de que si tiene contratos, idealmente en este caso yo estoy sacando el préstamo porque nos metimos a esta otra línea de negocio que es de cámaras que hacen conteo utilizando inteligencia artificial, que es un poquito, que se sale un poco de lo que es nuestro negocio, pero que es un valor. Innovación ahí. Es un valor que le estamos dando a clientes que nos contratan otro tipo de servicios. Ya, mira, quería enfatizar ahí un punto bien bonito porque yo creo que eso va a ser bien interesante para la audiencia. Una mujer como tú que es empresaria, administradora de empresas, MBA en finanzas, trabajó en Citibank y le tenías ese mindset de miedo a las deudas. Y eso pero a lo que voy es que yo entiendo a mucha gente que tiene ese temor, pero lo tiene porque no tiene educación financiera, pero a veces no solo eso, a veces también es un mindset que tú en un momento dijiste, no, yo como empresaria sí tengo que empezar a utilizar deuda para generar más negocio, para apalancarme, etcétera. Exacto. ¿Qué crees tú que te llevó ese breakpoint a decir, no, sí, porque fíjate que a mi esposa le está pasando ahorita lo mismo y lo que pasa es que no tiene récord con los bancos, entonces hay que empezar a hacer ese récord, ¿verdad? Mire, yo creo que hay dos temas. El primero es saber, en el caso, cuando empiezo con la línea de crédito, yo sí tenía necesidades financieras, pero tal vez ahora que lo veo para atrás, estaba manejándola de la manera no adecuada, que era descuento de facturas. Claro. Era que a uno le sale carísimo. Sí, te sale 2% al mes o algo así. Algo así. Sí. La realidad es que tampoco era que lo necesitaba tan recurrente, pero si uno hace los números para atrás, se da cuenta que realmente no era la forma adecuada. Correcto. Entonces ahí es cuando digo, no, o sea, no pasa nada, voy a tener esa línea de crédito abierta que la voy a utilizar de manera muy responsable, claro, ¿verdad? Porque yo también no soy la única socia, y aunque fuera la única socia, también tuviera esa responsabilidad. Voy a empezar a sacar esta opción y empezar a ver cómo lo puedo manejar y si lo podemos manejar bien, etcétera. Sí. ¿verdad?
nos costó un montón que nos dieran la línea de crédito justamente por eso, porque Por no eso. tiene crédito. Entonces yo ya entendí que es la forma en que uno puede crecer. Sí. Bueno, y con el tema del préstamo, ahí sí fue una necesidad muy puntual porque justamente nos metemos a este negocio de las cámaras en donde realmente nuestro negocio es más financiero, porque yo lo que doy es un servicio, yo no vendo la cámara, sino que yo le doy un servicio. Es como un leasing con servicio. Ajá. Entonces yo compro la cámara, me tengo que aguantar 1.5 años, 2 años para recuperar esa inversión, Claro. ¿verdad? Y yo lo que le doy a mis clientes es, te doy esta cámara, te la instalo, te la dejo funcionando, ¿verdad? Y te doy el servicio. Y Un te doy poquito el como servicio. Xerox, como hace Xerox a veces con esos leasings de... Ya. Es un poco arriesgado en este, digamos, negocio porque estamos hablando de tecnología y la Claro. tecnología sí tiende a cambiar de la noche a la mañana. Eso me encanta y eso es donde tú me dices el riesgo, porque entiendo cuando dices eso es que se deprecia más rápido porque la tecnología va avanzando más rápido. Entonces tu riesgo es que uno normalmente no te pagan, vas a recoger la máquina, pero también ya ese valor que tanto se deteriora por la innovación. Entonces aquí realmente lo que nosotros tenemos que hacer en este negocio ya entendimos que tenemos que hacer volumen, porque al Claro. final si no es con volumen no es negocio. Sí. Principalmente por eso. Nosotros estamos representando hoy a una empresa turca, pues sí, es turca, y ellos mismos año con año van haciendo una mejor cámara. Entonces, realmente la cámara que nosotros tenemos ahorita instaladas en la mayoría de lugares, en 2 años ya va a haber una mejor. Claro que no es que deje de funcionar esta, Claro. pero va teniendo más features, ¿verdad? Sí. Más features, digamos, más indicadores, porque lo bonito de esta tecnología es que usted lo pone en su negocio y puede saber no solo cuánta gente entró, sino que qué género es, de qué edad, ¿verdad? Si va acompañado o no, ¿verdad? Se pueden conectar, por ejemplo, las cámaras a las cajas, digamos, de las tiendas. Me voy a inventar, tenemos un cliente de venta de cosas de deporte, puede saber cuánta de la gente entró, compró, ¿verdad? Wow, ya todo es data igual. Todo es data, Sí. ¿verdad? Entonces les permite tomar decisiones reales, ¿verdad? Claro. Mira, y una pregunta más porque me estaban diciendo que quedan 10 minutos y me gustaría abordar un poquito también de tu familia, cómo se manejan con Guayo en sus negocios, cómo han tenido ese tema de presupuesto y conflicto y cómo miden el tiempo en familia, como ese balance, ¿verdad? Que yo creo que es un gran valor que tienen ustedes como ejemplo, siendo los dos empresarios exitosos y cómo miden su tiempo con la familia. ¿Ah? Mire, la realidad es de que ha sido también un tema de mucho aprendizaje y mucho de crecimiento, porque se imagina en algún punto los dos empresarios sin ingresos fijos necesariamente. Wow, si eso ahorita viendo tu historia y cuando me dijo Guayo que tardó 17 años, dije yo, puchica, ¿cómo le hicieron? ¿Cómo se manejaron ahí ese estrés, esa economía y todo? Mire, la realidad es de que yo creo que ha sido un tema en donde siempre estuvimos con la mentalidad en que los dos teníamos que aportar. Okay. Yo sí vengo de una familia en donde tal vez hubiera pensado en que yo tenía que aportar menos, es la verdad, pero Está bien. Y a nosotros, a los hombres, nos gusta proveer. A mí eso yo creo que uno se siente bien, no es que tenga que ser 50-50, yo creo que es parte de la cultura también. Pero si algo me ha enseñado la vida es que los dos tenemos que aportar lo que esté en nuestras posibilidades. Y claro. Siendo los dos empresarios, no nos tocó de otra, sí, ¿verdad? Sí, era a veces tú, a veces yo, más o menos como se iban. A mí lo que más me ha costado, ¿verdad? Y tal vez ahora me abro, y yo creo que Guayo igual ya lo sabe, y siempre lo digo, es que sí siento que la balanza en cuanto a las responsabilidades de la casa no está bien balanceado. No, pues. Ajá. Estoy de acuerdo. ¿Verdad? Estoy de acuerdo. Yo creo que eso también ha venido cambiando. Yo creo que todavía nuestra generación, también por lo que yo le dije, que yo sentía sí. que el hombre tenía que aportar más, yo creo que eso ya tiene que ir cambiando con el tiempo. Totalmente. Pero lo mismo tiene que ir del lado de las responsabilidades en el hogar, porque claro. a mí eso es lo que más conflicto me ha generado. Claro. En donde, sí, yo aporto menos, es una realidad. Sí. ¿Verdad? Pero eso no quiere decir que tenga la misma responsabilidad hacia mi empresa
que el tiempo, pues obviamente lo tengo totalmente ocupado. Gracias a Dios tengo la oportunidad de trabajar mucho tiempo desde casa. Claro. Que eso me facilita bastante. Estar más cerca trabajo. de tus hijos. Ajá. Entonces ahí es donde hemos tenido el mayor conflicto, le podría decir yo, en donde él también, digamos, pueda entrar en el aro de que él también es papá y que también yo trabajo, y entonces que los dos nos deberíamos de dividir un poquito las responsabilidades de la casa. Sí. Pero ¿sabe qué? Después de tanto tiempo ya entendí que no voy a hacer cambiar esa dinámica y que la responsable del hogar principalmente soy yo, y está bien. Sí, pero eso es un buen punto. Yo te lo pondría a debate a tu favor. Creo que cuando ya hay economía y realmente ya no hay falta, que uno primero lo que quiere es poner el plato en la mesa, y hay un momento donde uno llega a nivel de éxito, y más si ya los dos lo lograron, donde yo sí considero que debe haber un balance. Sí. Y tal vez en mi caso, puedo hablar por mí, es porque a mí me encanta. Yo no tuve cerca a mi papá por tener esa figura paterna de esa cultura old school. Y a mí me gusta eso de tener ese home office, tener tiempo, incluso un día llevar a mi hijo a un partido de tenis o a verlo su entreno. Pero ya es un poquito el mindset, porque decís, ya realmente no es la necesidad de comprar la comida. Ya hay economía que nos mantiene y se puede balancear. Entonces todavía puedes seguir luchando por eso. Mire, ya medio tiré la toalla, porque sí, digamos que de todo es lo que tal vez más conflicto nos ha generado, ¿verdad? Y en cuanto a la economía del hogar, la realidad es que, como hemos hecho con Guayo, es que cada quien, digamos, tiene claro cuál debería de ser su aporte, ¿verdad? En el hogar. Entonces, por ejemplo, yo me encargo de muchas cosas de las clases particulares de los niños, yo soy la que pago eso, digamos, pago todo lo que necesitamos, lo que queremos hacer de innovaciones o de cosas para la casa, digamos, que este cuadro, que este mueble, que esta remodelación, ¿verdad? Entonces, a nosotros nos ha funcionado tener dividido cuáles son las responsabilidades de cada uno. Y yo creo que esa es una dinámica que cada pareja lo tiene que definir, porque también he escuchado de amigas que lo meten todo en una cuenta y lo dividen parejo todo, ¿verdad? No hay una estrategia perfecta, no hay cada quien tiene la suya. Y porque nos quedan 3 minutos, ¿cómo manejan ustedes ese presupuesto? ¿Es flexible, es libre? ¿Tienen acuerdos? Yo aporto esto, tú aportas esto, vamos a gastar esto, o lo manejan. Hay de todo, por eso te digo, no hay una regla, pero siempre yo creo que es algo que sí me pide mucho la audiencia, es el tema del presupuesto familiar, cómo llegan esos acuerdos, y si tienen un número o es démosle así, ya solo veamos cuánto queda. Sí, nosotros no somos tan estrictos, como yo sé de unos amigos que, por ejemplo, tienen un Excel y no se pueden salir de ese Excel. Así. Ajá, o sea, lo tienen me encanta así. Eso. Yo quisiera, o sea, tienen un Excel en donde tienen absolutamente todo ya planificado, ¿verdad? Para el año, y no se pueden pasar de aquí a acá. Nosotros en ese sentido sí somos más flexibles, como le mencionaba. Nosotros sí ya sabemos qué le toca a cada uno pagar. Correcto. Y sabemos de qué monto estamos hablando. Claro, ¿verdad? Claro. Entonces, en donde sí digamos, ya sabiendo esto, en donde de alguna manera sí tenemos que hablar más en pareja, es cuando se van a hacer gastos extraordinarios, ¿verdad? En donde se van a salir de lo que típicamente nos toca a cada uno. A cada uno. Yeah. Dígase, por ejemplo, viajes, ¿verdad? Sí. Entonces ahí normalmente sí, nuevamente, tenemos algún acuerdo en donde a mí me toca esto, que principalmente Guayo se lleva la mayor tajada, y yo soy la que me encargo de los gustos, algunas salidas, ¿verdad? Algunas comidas. Se lo reparten así. Nos lo repartimos. No es tan formal, pero sí ya sabemos qué le toca a cada uno. ¿Verdad? Y me imagino que ya pasaron esa etapa de estrés, que para llegar a eso toma años también. O sea, siempre es que por qué yo y por qué tú y esto, no, te toca a ti, todo eso, toma también cierto tiempo, ¿verdad? Lleva cierto tiempo, y ¿sabe qué siento? Que a veces cuando los hombres se van empezando a acomodar. Válido. Válido. Me decía mi prima, yo por eso no trabajo, porque después se acomodan. Pero la realidad es de que hay que dejar como esas, digamos, ideas que tal vez con las que uno creció, porque la realidad es que crecimos en un país bastante machista. Sí.
Y yo creo que la vida ya cambió y la realidad es de que ahora sí requiere, al igual que como han pasado por mucho tiempo en los países desarrollados, o sea, sí se requiere de dos frentes, ¿verdad? Para mantener el hogar y los estándares que uno busca. Así es, ¿verdad? así es. Yo creo que eso es normal, vaya. El hecho de que la mujer y el hombre trabajen ya no solo es necesidad, sino que uno, tú lo dijiste, uno sube sus estándares y quiere subir su calidad de vida, y de eso trata mucho este podcast, que es decirle a la gente no nos conformemos con estar así, sino llegar a otro punto. Y la verdad que nos voló el tiempo, Lucía. Pero la verdad es que uno podría, mucho, creo yo. No, uno puede estar, yo te dije, el tiempo se vuela, uno puede estar aquí tiempo y hay tantas horas de plática, pero con Guayo los admiro mucho, los aprecio mucho. Igualmente. Y me encanta su historia, yo creo que uno aprende mucho de eso porque tiene uno una historia similar, y yo creo que después con un vinito vamos a seguir compartiendo, ¿verdad? Sí, gracias Adrián por el tiempo y gracias a todos por estar escuchando. Espero que haya aportado algo. Por supuesto. Gracias a todos y nos vemos en el próximo episodio de Money Coach. Hasta la próxima. Y hasta aquí llegó el entreno de hoy. Nos vemos en el siguiente episodio de Money Coach, tu podcast para que encontremos la libertad financiera, hacer dinero y que tengas el mindset del 1%. No olvides compartir este episodio con personas que quieran vivir en abundancia y crear riqueza. Suscríbete hoy a YouTube, Spotify o en tu aplicación favorita de podcast y activa la campanita para que te avise cuando tengamos un episodio nuevo. Sígueme en todas mis redes sociales como @AdriánLemke o visita la página web adrianlemke.com. Hasta el próximo episodio.